Bienvenidos a CCQ Podcast. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, visítanos en Facebook, Pastores Fernando y Damaris Lazarte. No sé si algunos saben en qué fecha estamos este fin de semana. Algunos vinieron ayer, ya saben. Si no, no sabría. No, estamos en una fecha especial. Pasaron 50 días de la Pascua. ¿Cuántos estaban contando? No, nadie, ¿no? 50 días después de la Pascua, el pueblo de Dios celebraba el Pentecostés. Esa fiesta tan importante, sobre todo para nosotros, hoy los cristianos pentecostales. ¿Cuántos pentecostales hay acá? ¿Se acuerdan? Antes cantábamos, yo me siento pentecostal de la cabeza a los pies. ¿Alguna se acuerda de esa canción? De hace muchos, muchos años. Nos sentimos pentecostales, ¿por qué? Porque hemos creído en el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, que fue lo que trajo un antes y un después en los seguidores de Jesús. Esta fiesta era una fiesta muy importante que el Señor, Dios, ya se les había entregado para que puedan celebrarla al pueblo de Israel. Desde que salieron de Egipto, el Señor les dijo, ustedes van a celebrar la Pascua, el Pentecostés, la fiesta de la cosecha, ¿no? Y como les compartí ayer a los hermanos, es increíble poder ver cómo Dios les había ya profetizado y los había preparado al pueblo judío para que ellos en esa celebración que todos los años hacían, era una fiesta muy importante porque Dios se las había dado, ellos no pudieron entender cuando Jesús vino en la Pascua, entender que Él era el sacrificio de esa fiesta que por años habían celebrado. Ellos no pudieron entender el día del Pentecostés que descendió el Espíritu Santo, tampoco pudieron entender que ellos lo que celebraban era la preparación para lo que iba a suceder. La religión, el fariseísmo que reinaba en aquella época era tan grande que ellos estaban tan cegados que nunca pudieron entender que por miles de años ellos estaban celebrando algo que se iba a cumplir en el Mesías y luego cuando el Espíritu Santo descendió en esa fiesta. Pero nosotros que hemos creído hoy entendemos la importancia del Espíritu Santo. Y yo quiero hoy hablarte de eso, referido a esta fiesta que es tan importante que vos puedas saber que necesitamos entender el significado espiritual como cristianos pentecostales acerca de lo que sucedió ese día. Y yo quiero que podamos leer y que podamos entender un poquito más acerca de esa fiesta de Pentecostés que hoy celebramos los cristianos, los pentecostales. No sé si hay algún bautista acá. La bautista es otra rama, son hermanos nuestros, obviamente. Hay muchas ramas del cristianismo que la base es la misma palabra, pero nosotros fuimos los pentecostales que hace muchos, muchos años también en Estados Unidos la iglesia era bautista, pero la iglesia, un grupo de hermanos, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Una experiencia sobrenatural como había pasado en Pentecostés. Entonces ahí los que eran bautistas no entendían nada y como que los echaron a los pentecostales. Y ahí salieron las ramas del pentecostalismo, quedaron los bautistas. Hoy los bautistas ya también reciben el Espíritu Santo y Dios hizo cosas tremendas con el correr de los años. Pero bueno, hubo una situación hace muchos, muchos años donde después el Evangelio fue predicado y los misioneros llegaron hasta Argentina y hasta diferentes lugares del mundo. Y eso tiene que ver con las ramas, ¿no? Diferentes líneas que tienen la misma base espiritual y la palabra de Dios, pero diferentes formas. Nosotros somos de los cristianos pentecostales porque creemos en el Espíritu Santo y creemos en lo que sucedió ese día que está escrito aquí en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a leer qué pasó. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2, el evento que había sucedido en una fiesta importante que todos los años la celebraban. Pensaron quizás que iba a ser una fiesta más tan importante de adorar a Dios, de estar en Jerusalén. Todos iban hasta Jerusalén, llegaron de todas las naciones. Era toda una fiesta porque era la fiesta de la cosecha. Ellos daban gloria a Dios porque habían recibido una buena cosecha. Era el tiempo de la prosperidad, de la bendición.
Pero no pasó solo eso, sino que dice la palabra de Dios que cuando llegó el día de Pentecostés, el capítulo 2 de Hechos, estaban todos unánimes juntos. ¿De quién habla aquí? ¿De todos los judíos, fariseos? No, habla de los que estaban en el aposento alto, que eran los discípulos de Jesús. ¿Cuántos recuerdan que Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos del Espíritu Santo? Esperen, porque no dentro de muchos días recibirán el Espíritu Santo. No lo entendían, ellos solamente fueron obedientes. Así que estaban los discípulos, Pedro, Juan, todos los discípulos, los seguidores de Jesús, eran 120, dice la palabra. Y dice el versículo 2 que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Luego dice el versículo 12, estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Acá podemos ver el evento claro, y lo podés leer desde el principio del libro de Hechos y todo lo que sigue, ver todos los eventos que fueron sucediendo en esta fiesta en Jerusalén. El pueblo estaba reunido de todas las naciones en esta fiesta especial, pero ahora cobraba otro sentido, porque los seguidores de Jesús, los que estaban atentos y obedientes a la palabra del Señor, fueron los únicos que fueron llenos del Espíritu Santo. El resto estaba desconectado, seguía en su religión, seguía en su costumbre, seguía en su liturgia y rituales de lo que venían haciendo desde que salieron de Egipto. Y no pudieron entender el significado espiritual del tiempo que venía. Hermanos, luego que los 120 fueron llenos del Espíritu Santo, vemos a un Pedro que estaba escondido, avergonzado porque había negado a Jesús, ahora lleno del Espíritu Santo se pone de pie y predica, y miles de almas se salvan en esa primer predicación evangelística del apóstol Pedro. El que no podía asomarse ni abrir su boca, el que tenía tantos defectos y tantas situaciones que resolver, el Espíritu Santo lo llenó con su espíritu y todo cambió en su vida. Mira qué importante es ser lleno del Espíritu Santo. Qué importante es que podamos entender que necesitamos al Espíritu Santo. Y no solamente un toque, una experiencia en una reunión, sino tenerlo dentro tuyo y estar lleno, estar llena de su espíritu. Pedro se levantó y pudo explicar lo que había sucedido. La gente se burlaba porque había toda una manifestación espiritual.
Decían que estaban borrachos, seguramente el Espíritu Santo había descendido de tal manera que ellos no podían controlar su cuerpo y capaz que caminaban como borrachos o se caían, estaban hablando en otras lenguas o se estaban riendo, llorando. Era toda una experiencia espiritual que parecía una locura. Porque el Evangelio es locura para los que se pierden, dice la palabra. Todas esas experiencias que se han vivido ese día de Pentecostés y que le hemos vivido como iglesia en momentos de moveres de Dios, porque Él se mueve cuando quiere y Él lo hace como quiere. Y cuando Él quiere moverse y si estamos atentos, somos bendecidos. Como los enfermos que iban al estanque, ¿no? Y cuando las aguas se movían, porque Dios estaba ahí, los ángeles del Señor, el primero que se metía era sano. ¿Se acuerdan de esa historia? Estaban todos esperando. El primero que llegaba recibía el milagro. Y así es el mover de Dios. Si yo estoy en otra, si yo estoy pensando en cualquier otra cosa, si estoy tan atado y preocupado por las cuestiones de la vida, lo que me falta, lo que no tengo, lo que me pasó, lo que me dijeron y tantas cosas, me desenfoco de Él. Y cuando yo me desenfoco de Cristo y no estoy apasionado, enamorada de Cristo, pierdo esas oportunidades donde Dios quiere bendecirme. Aquí vemos que los 120 eran 120, esto lo escribió Lucas, que era un médico, seguidor de Jesús, muy preparado, escribió el libro y él sabía con detalle lo que había sucedido y escribió el libro para Teófilo, que era una persona muy importante, que no era del pueblo de Dios, pero quería saber. Dijo, yo te pago lo que sea, pero contame todo lo que pasó. ¿Quién es Jesús? Y ahí empezó Lucas y escribió desde todo lo que había sucedido. Y hermanos, aquí fue el comienzo de la iglesia. Vemos en los capítulos siguientes se empiezan a convertir, empezaban a reunirse. La iglesia no empezó siendo un templo, un lugar donde iban, porque el templo ya estaba, pero estaba lleno más de fariseos y religiosos que otra cosa. Ellos se juntaban en las casas y empezó a crecer y la iglesia empezó a crecer y ahí sí se empezaron a abrir las iglesias, se los llamó cristianos por primera vez, luego de tantos milagros que ocurrían, la gente empezó a decir, pero esta gente hacen lo mismo que hacía Jesús, ese profeta, porque muchos no creían. Entonces vamos a decirles que son los cristianos, pequeños cristos que andan por ahí haciendo milagros y pasan cosas y la gente cambia. Así que era toda una revolución en aquellos tiempos, pero todo comenzó el día de Pentecostés. Fue un antes y un después. El día que el Espíritu Santo se manifestó en esa fiesta tradicional, cobró otro sentido. Por eso para nosotros como cristianos, una iglesia pentecostal, tenemos que entender la importancia del Espíritu Santo y hoy Dios nos quiere hablar y nos pregunta, ¿queremos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Queremos experimentar el poder del Espíritu Santo? ¿Verdaderamente te estás apasionando y estás deseando el mover de su Espíritu y tener experiencias sobrenaturales? ¿O nos acostumbramos a venir a la iglesia y pedir por lo que necesitamos y tratar de portarnos bien? Eso es parte, pero no es todo lo que Dios quiere. Hermanos, en los lugares donde sucedieron avivamientos y moveres de Dios, primero hubo gente que pedía y estaba apasionada por la presencia de Dios. La oración es la clave. Clamar a Dios, buscar a Dios día y noche. Buscarlo en tu casa, buscarlo en la iglesia, en los lugares donde hay avivamientos que son históricos en el mundo y se habla de lugares donde hubo manifestaciones tremendas del poder de Dios. Todo empezó por gente que quería la presencia de Dios y hubo un Pentecostés en ese lugar y la manifestación de Dios estuvo. Pero si no hay búsqueda, si no me interesa tanto esa llenura y esa experiencia espiritual y no estoy buscando las cosas del Espíritu y más busco las cosas terrenales, me voy a perder todo lo que Dios tiene para mí. Por eso que en este tiempo y en esta mañana que recordamos esta fiesta de Pentecostés, que vos puedas decirle, Señor, yo quiero salir lleno de tu Espíritu Santo. Y yo quiero tener una experiencia espiritual y no vivir una religión de acostumbrarme solo a venir a la iglesia o leer la Biblia a veces. No, quiero
apasionarme por vos, quiero que me hables, quiero que guíes mi caminar. El Espíritu Santo te quiere guiar para que tomes buenas decisiones, para que ya las decisiones no sean humanas o con el intelecto natural, sino que sean direccionadas por el Espíritu Santo para que te vaya bien. ¿Cuántos quieren que le vaya bien? Todos. Todos queremos tomar decisiones y decir, wow, qué bien, tomé la mejor decisión. No se ponen contentos con decir, tomé una buena decisión, me salió bien. Y cuando te sale mal, ¿para qué lo hice? ¿Por qué no escuché al que me dijo? A veces siempre ven que te dio un buen consejo y vos no le hiciste caso y después te arrepentís. ¿No? A veces nos pasa en la vida cotidiana, pero qué bueno es que podamos decirle, Espíritu Santo, ayúdame a tomar buenas decisiones. Y vas a ver que va a estar esa voz interna del Espíritu Santo que te dice, no vayas, no hables, no lo hagas, espera, es ahora. Es el impulso del Espíritu Santo, ¿no? Pero todo, hermanos, parte de poder amar su presencia y querer ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros cuando como iglesia tuvimos hace muchos años una experiencia espiritual que duró mucho tiempo, ¿no? Todo comenzó porque había hermanas que se habían reunido a orar. Eran todos los días que estaban temprano. Marga, ¿a qué hora iban a la iglesia a orar? Ella es una de las que estaba. Se fue hasta las 5 de la mañana, ya estaban orando, era todos los días y de golpe hubo una explosión espiritual porque esa búsqueda de hermanas que empezaron a clamar y decir queremos una experiencia espiritual, queremos que Dios haga milagros, que Dios se mueva. ¿Y Dios qué va a hacer? Va a escuchar y va a responder, pero tiene que ser una oración constante, ¿eh? Clama a mí, yo te responderé. Orá y pedí sin cesar, que no te canses, hasta que no des más. Clamamos y Dios trajo una manifestación tremenda en los jóvenes, en la iglesia. Eran días que no se podía hacer las reuniones. El pastor, que era mi papá, no podía predicar. ¿Saben que él subía al altar, abría la Biblia y dice, vamos a abrir la Biblia? ¿Y qué pasaba? ¿No? Muchos están acá de esa época. Todos caían al piso. No se podía seguir la reunión, no se podía, pero no se podía. Y así capaz que estábamos como 2 horas. Era todo un mover del Espíritu que Dios quería, lo quiso hacer. Está Marcela también de aquellos tiempos. La ven quietita ahí, andaba revolcada por ahí. También. Hacíamos vigilias que no se podía parar y seguía el culto, vigilia, culto de la noche, vigilia de la noche, seguía el culto de la mañana y nadie se quería ir. Era algo sobrenatural, pero era porque se había pedido eso. Habíamos pedido y el Señor se manifestó y Dios ahí transformó vidas, convirtió a muchas personas, muchos se acercaron al Señor, parecíamos locos también, pero bueno, el Evangelio es locura, dice la palabra. Así que era algo que no se podía controlar en toda esa manifestación espiritual, pero Dios hizo cosas poderosas. Yo estoy aquí a causa de ese mover del Espíritu, porque yo no iba a pararme delante de nadie. Y Dios fue por medio de su Espíritu transformando y ahora estoy acá hablándoles a ustedes. Así que si no hubiera pasado eso, no hubiéramos experimentado todas estas transformaciones del Señor, pero es la obra del Espíritu Santo. No es lo que vos quieras hacer, lo que yo quiera hacer. Es el Espíritu Santo que te toca y te transforma. Y Él te va transformando y no es que sos transformado para siempre en el momento, no, Él va transformándote. Todos los días vamos creciendo, vamos perfeccionándonos en esa gracia. Pero hermanos, todo esto tuvo que ver con un mover del Espíritu en nuestra iglesia. Esto tuvo que ver lo que estamos leyendo con estos 120 que estaban clamando. Y así muchos moveres de Dios en la historia. En Argentina hubo muchos moveres del Espíritu Santo con el evangelista Anacondia. Pero él comenzó buscando a Dios de tal manera que hasta que Dios no lo tocó, él no dejó de clamar. Y vimos los tiempos de los 80 y 90, las campañas, la salvación, la liberación, el mover del Espíritu Santo que vino a través del pastor Claudio Freyson también en los 90. Él tenía una iglesia que la estaba por cerrar porque no crecía de 4 o 5 personas. Se había frustrado después de salir del seminario y estudiar tanto. Se frustró, era la vergüenza de todo su grupo de pastores y un día dijo, basta, me voy a encerrar, esto no puede seguir así. Buscó al Espíritu Santo y hubo un mover,
campañas de milagros, de sanidades, y la iglesia de 5 personas pasó a 500, a 1000, a 5000, a 8000, no sé si son como 10.000 hoy, pero Dios trajo un avivamiento. Y así hay un montón de testimonios que quizás vos conocés de hombres y mujeres que experimentaron el poder de Dios, pero buscaron al Espíritu Santo. Jesús dijo, conviene que yo me vaya. Les conviene, les dijo a los discípulos, porque cuando yo me vaya va a venir el Consolador. Otro Consolador, otro igual a mí. A ese no lo van a ver, pero ustedes lo van a sentir. Él los va a guiar a toda verdad. Y la palabra se cumplió. El día de Pentecostés se cumplió la palabra de Jesús y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y después seguimos viendo la historia y vemos qué pasó con este Pedro. Capítulo 3, curación del cojo. Pedro ora. Después un discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Después Pedro y Juan en el concilio. Y después los milagros, la sombra de Pedro que sanaba a los enfermos. Fue un antes y un después. ¿Cuántos necesitan un antes y un después en esta mañana? Hoy vos podés decidir en tu vida que sea un antes y un después. No tenés que hacer todo un preparativo para ver cómo hago ese antes y después. No es cuestión de pensar, es cuestión de creer. Y que hoy le digas, Dios, hoy yo quiero un antes y un después en mi vida. Trato de hacer las cosas bien, vengo a la iglesia, leo tu palabra, te busco, pero quiero algo más. Necesito un antes y un después. Si hoy vos podés entender la llave que el Señor nos está entregando a través de esta palabra, que por medio de la llenura del Espíritu Santo puede haber un antes y un después en tu casa, en tu familia, en nuestra iglesia, en tu trabajo, donde vayas, creo que todos vamos a buscar eso. Hay un poder tremendo cuando una persona es llena del Espíritu Santo. Necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Ahí comenzó a crecer lo que hoy es la iglesia, lo que hoy somos, pero todo comenzó ese día de Pentecostés. ¿Por qué necesito ser lleno del Espíritu Santo? Alguno puede decir, pastor, ¿para algo más? Sí, necesitas primeramente para que tu vida sea transformada. Pero ¿sabes qué? Jesús dijo en el capítulo 1, 8 de Hechos, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahora sí me podrán ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Recibirán, la palabra en griego, en la traducción original eran dunamis. Dunamis es un poder sobrenatural que no lo puede tener ninguna persona humana. Ustedes van a recibir el dunamis del Espíritu cuando sean llenos. Y ahí van a poder ser testigos. ¿Por qué necesito? ¿Por qué es importante para un cristiano tener el Espíritu Santo? Para poder ser testigo. Para poder reflejar a Cristo. Porque si no me lleno del poder del Espíritu Santo y no soy lleno del Espíritu Santo, vos mañana vas a volver a tus actividades cotidianas, a tus tareas, en la familia, en la casa o en el trabajo, y vas a ser uno más. Y vas a ser influenciado por lo que escuchás, por lo que ves, y aún no solamente lo que uno escucha y ve, sino lo que sucede en el mundo espiritual, que también somos oprimidos y nos afecta también si yo no estoy lleno del Espíritu Santo. La única manera de poder ser testigos y ser la luz y la sal de este mundo y que vos lleves esperanza, que vos lleves una palabra de fe a las personas, que vos lleves ese aliento, que lleves el amor de Dios, es que seas lleno del Espíritu Santo. Vemos en la palabra del Señor a los discípulos, que ellos sí eran testigos, habían recibido el poder del Espíritu Santo. Y vemos un montón de textos en el libro de Hechos, ¿no? Cuando vemos a los discípulos, a Pedro, a Juan, hablando con características de personas que fueron llenas del Espíritu Santo. Mira lo que dice, algunas características vamos a ver de estos cristianos. Hechos capítulo 4, versículo 18. Dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús.
Ellos estaban predicando y los sacerdotes, los fariseos, todos los que estaban ahí, las autoridades, los intimaron, dijeron, no hablen más en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, ese Pedro que estaba escondido porque había negado a Jesús, no, yo no lo conozco, dijo. Ahora sí lo conocía y había sido lleno del poder del Espíritu. Entonces Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, dijo Pedro y Juan. Hagan lo que quieran con nosotros, nadie nos va a callar. No nos podemos callar después de haber visto todo lo que vivimos en los años que caminamos con Jesús y menos luego de haber sido llenos del Espíritu Santo. Vamos a obedecer a Dios antes que a ustedes. No les importó nada, eso es ser testigo. Que vos puedas caminar por esta vida y va a haber mucha influencia de personas. Escuchamos y hay mucha influencia en las redes sociales, en las personas que tienen voz en la sociedad, periodistas, políticos, influencers y personas famosas que vienen con una nueva ideología y te dicen, esto es bueno, probé con esto, no saben lo bien que me hizo. Y son cosas que parecen buenas, pero no son buenas. Solamente lo puede discernir una persona llena del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Es lo que estamos viendo en nuestra sociedad. Y hermanos, todo esto va a ir de peor en peor. La maldad va a seguir creciendo, pero sobreabundará la gracia de Dios. Muchos se enfriarán, pero vos te vas a encender cada día más si buscas ser lleno del Espíritu Santo. Entonces vamos a escuchar muchas cosas. Y si yo estoy lleno del Espíritu Santo, vamos a ser como Pedro y Juan y vamos a decir, yo voy a obedecer a Dios. Nosotros vamos a obedecer a Dios antes que cualquiera a otro. Eso está pasando en los países de Oriente, los que se están convirtiendo, musulmanes, judíos que se convierten y todos esos pueblos que se convierten y creen en Jesús, dicen, no, ahora yo conocí, Jesús se me presentó. Saben que la mayoría de las personas en Medio Oriente que conocen a Jesús es porque Jesús se les aparece. Tremendo. Nadie les puede predicar, si ahí no se puede predicar, no pueden ir a una iglesia. Entonces Dios sabe cómo hacer las cosas, el Espíritu Santo se mueve y la obra de Dios se va a cumplir y aún las piedras hablarán, dice la Biblia. Y muchos testimonios de árabes, turcos y bueno, todas esas religiones donde está prohibido el Evangelio dicen, a mí se me apareció Jesús. Yeshua, que ellos lo llaman así, se nos apareció. Y tuvieron una experiencia de una conversión total. Y después de eso nunca volvieron a ser los mismos. Y siguieron a Jesús. ¿Por qué digo siguieron a Jesús? Porque muchos ya están muertos. Ellos dijeron como Pedro y Juan, nosotros vamos a obedecer a Dios antes que ustedes. Y eso a muchos les costó la muerte. Hoy en la actualidad en aquellos países. Hoy nosotros por la gracia de Dios podemos seguir a Jesús y nadie va a venir a matarte, a prohibirte. Somos bendecidos por eso. Pero hay otros que están dando su vida como la daba todos los días Pedro, Juan, luego Pablo y todos los apóstoles y discípulos. Ellos todos los días estaban corriendo peligro de muerte. Pero ellos decían, llenos del Espíritu Santo, no podemos callar. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Cuántos están dispuestos a decir, yo no voy a callar, no voy a dejar de decir lo que he visto y oído, lo que Dios hizo en mi vida? Sé parte de esa iglesia, hermano y hermana. Seamos parte de una iglesia que pone primero a Jesús, que se llena del Espíritu Santo, porque es la única manera para que vos puedas decir esto. Ser lleno del Espíritu Santo, poner a Dios en primer lugar y yo te aseguro que el resto y todos los problemas que podés tener, Dios los va a ordenar. Dios se encarga, Él te dice, déjame a mí. Yo sé cómo hacerlo, pero poneme en primer lugar a mí. Busca mi reino, busca mi justicia y yo voy a ordenar todo. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo porque es la única manera de ser testigos, de demostrar el poder de Cristo, de llevar a Jesús
Y también necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para conocer y entender nuestro llamado. Si el Espíritu Santo no viene a tu vida, nunca vas a entender que hay un propósito y que Dios te llamó. Vas a tener solamente una experiencia religiosa o una experiencia de decir, creo en Jesús, sí, qué bueno, el Evangelio es algo lindo, me hace bien. Hay gente que dice eso y se acostumbra solo con decir, me hace bien ir a la iglesia, hay buena gente. ¿Cuántos dicen amén? Buena gente. Algunos dicen, pastor, no sé si... Somos buena gente, por fe, ¿no? Y bueno, después las cosas que hay que pulir, el Señor las está puliendo. Pero la gente, mucha gente ha llegado así, me gusta. Si hay gente que ha llegado diciendo, no sé, yo vine a la iglesia porque vi que cuando salen se saludan, los veía felices, pasaba con el colectivo. Aquí está Emilia, ella es una que pasó con el colectivo y veía y decía, los veo tan contentos, tan bien ahí que quiero ver qué hay. Y llegó. Después vio lo que hay. Pero algo, hermanos, miren lo que es el poder de Dios en nuestras vidas. Uno puede, a veces estamos viendo en el día a día y que me falta esto, y que mi carácter, y que tengo esta lucha, y me cuesta lo otro. Pero a pesar de todo eso, Dios está en vos. Dios está en vos, Dios está en este lugar y hace que mucha gente pueda llegar y decir, yo quiero lo que hay ahí. Pero por eso es tan importante que todos los días busquemos ser llenos del Espíritu Santo y que podamos nosotros, aún con nuestra expresión, con nuestra presencia donde vayamos, por más que no hables, que la gente diga, yo quiero tener lo que esta persona tiene. Yo quiero sentirme como se siente esa persona. Y vos decís, pero si supiera cómo me siento. No, pero vos tenés a Dios, tenemos una ventaja. Dios está con vos, el Espíritu Santo, y eso hace la diferencia. Qué importante es buscar del Espíritu Santo y ser llenos para entender nuestro llamado. Lucas capítulo 4, versículo 16, habla acerca de ese momento donde Jesús aparece en el templo y le dan el libro de Isaías y él lee al profeta. ¿Y qué dice? El Espíritu del Señor está sobre mí. Y por cuanto Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús sabía cuál era su llamado. Él lo tenía claro. ¿Vos tenés claro tu llamado? Si el Espíritu Santo a vos te llena y está dentro tuyo y vos vivís una vida llena del Espíritu Santo, vas a entender que también fuiste llamado a todo esto. Pastor, eso es mucho, eso lo vino a hacer Jesús. Dios hoy quiere usarte. Jesús dijo, ustedes van a hacer las mismas cosas que yo hice y aún mayores. ¿Cómo no vamos a poder hacerlo? ¿Cómo no podemos dar buenas nuevas a los abatidos, a los oprimidos? ¿Lo podemos hacer? Sí. ¿Podemos orar por un enfermo que se sane? Sí. ¿Podemos orar por una persona que está quebrantada, herida en el corazón y que Dios la toque y la restaure? Sí, lo estamos viendo, lo hemos visto siempre. Libertad a los oprimidos, libertad a los que están en las cárceles. ¿Cuántos van a orar para que sean libres todos los que están en las cárceles? No, pastor, es la cárcel espiritual, ¿no? Muchas veces... ¿Cuántos de los que están aquí dijeron, vine, pero me sentía esclavo, esclava del pecado? Pero Jesús me tocó y Él me hizo libre. A veces son opresiones y es una esclavitud y una cárcel espiritual. Pero cuando vos le das lugar a Jesús, Él te hace libre. Y qué bueno es poder entender que el Señor nos ha llamado a todo eso. Nos ha llamado a ser testigos, nos ha llamado a llevar las buenas nuevas de salvación. Pero eso es cuando yo me lleno de su Espíritu. Llenate en esta mañana. Salí con esa pasión en tu corazón de empezar en esta mañana a buscar y cada día ser lleno y llena del Espíritu Santo. Si no fuiste lleno y llena, esa tiene que ser tu oración hasta que tengas una experiencia con el Espíritu Santo. No dejes de buscarla. Todos los que han tenido esa experiencia la han buscado y dijeron, hasta que no me toque el Espíritu Santo y no me llene, no voy a parar. Hasta que vos no seas lleno, no dejes de pedirle. Tiene que ser
tu oración. Tenés que tener esa experiencia espiritual y los dones se van a manifestar. El Señor te puede dar el don de hablar en otras lenguas. Se van a manifestar los dones del Espíritu y todo lo que Él quiere hacer, pero Él sabe cómo hacerlo. No tenemos que presionarlo, solamente tenemos que decirle: llename, Espíritu Santo, necesito que me llenes. Y ahí vamos a entender nuestro llamado. ¿Cuál es también nuestro llamado? Jesús dijo en Marcos capítulo 16, versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. Si sos de los que creen, si vivís en el Espíritu, en el nombre de Jesús, dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo eso si crees. Qué importante es la fe para que el milagro ocurra. Fuiste llamado a todo eso. Y quizás alguno se sorprende y dice: yo voy a poder. Sí, vos ponés la fe en el Señor. Después la obra la va a hacer Él. No me animo a orar por un enfermo. Vos orá con toda la fe. Después Dios va a hacer la obra. Es el Espíritu Santo y Él sabe qué hacer, cuándo sanar, cómo hacerlo. Pero mi preocupación tiene que ser: yo lo voy a hacer y voy a tener la fe para que los milagros ocurran. ¿Por qué necesito ser lleno del Espíritu Santo? Para poder vencer la carne, lo terrenal, lo que nos ata a este mundo. ¿Cómo podemos vencer las tentaciones y todo lo que luchamos todos los días como seres humanos en nuestra naturaleza pecaminosa, es la naturaleza humana, siendo llenos del Espíritu Santo? No hay otra manera. Si vos te llenás del Espíritu Santo, vas a poder vivir en el Espíritu. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, dijo Pablo, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si vos estás lleno del Espíritu Santo, vas a poder vencer. Ya no vivimos en la carne. Una persona que ha nacido de nuevo ya no debería vivir en la carne. La lucha, la tentación estará. Pero como yo ya vivo en el Espíritu, sé cómo vencerla. El Espíritu Santo es más fuerte y doblega a la carne. Por eso es importante que tu oración sea: yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu, caminen, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Yo quiero hacer lo que quiero. Alguno dice así: yo voy a hacer lo que quiero. A veces los chicos dicen: yo voy a hacer lo que quiero, no me importa lo que me digas, voy a hacer lo que yo quiero. ¿Hay alguno de esos acá? Alguno está pensando: ¿lo dijiste esta semana? No me des consejo, voy a hacer lo que yo quiera. Y Pablo dice: ya no tienen que hacer lo que ustedes quieren. Por eso necesitan andar en el Espíritu. La única manera, si no, la naturaleza humana te lleva a decir: voy a hacer lo que yo quiero y listo, y no me importa nada. Pero cuando yo ando en el Espíritu y me lleno del Espíritu, el Espíritu doblega la carne y ya digo: Señor, que se haga tu voluntad. Guíame, dirigime. Mirá qué importante. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos en la vida si todos los días nos llenamos del Espíritu Santo y vivimos esa vida llena del Espíritu? Así que, hermanos, hoy podemos entender lo importante que es ser llenos del Espíritu Santo. Busca esa presencia de Dios cada día, no solamente porque recordamos la fiesta del Pentecostés, algo tan importante, pero que vos puedas vivir cada día una experiencia con el Espíritu Santo. Pero tenés que anhelarlo. El Espíritu Santo viene cuando hay alguien que lo anhela, que verdaderamente quiere ser lleno de Él. Si no, Él no se va a manifestar. Y para eso es importante que vos te entregues, te rindas, dejes lo que está mal en tu vida, porque el Espíritu Santo es santo. Y si yo lo pido, pero no estoy soltando todo lo que es pecado, todo lo que no es santo, Él no puede venir a morar en mí. Por eso todos los días tengo que pedir: Señor, quiero que me llenes de tu Espíritu.
espíritu, suelto esto, me arrepiento, te pido perdón. Una entrega constante, es una lucha constante espiritual que la va a ganar Dios por medio de su espíritu si vos te apasionás por Él. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido.